se nos pide determinar cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x, menos y, es igual a 0. Entonces tenemos 5 funciones, y encontraremos la segunda derivadas de cada función, luego realice la sustitución para ver si esta diferencia es igual a 0. Entonces nuestra primera función es y es igual a e para la x. Y por lo tanto, x, o y prime, también sería igual a x, y por lo tanto y double prime, o la segunda derivada de y con respecto a x, también sería e para la x. Entonces ahora realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial. Sustituiremos e por x para la segunda derivada de y con respecto a x, y sustituiremos e por x por y. Entonces esto nos daría e a la x, menos e a la x, que es igual a 0 y, por lo tanto, nuestra función, y es igual a e, es una solución a la ecuación diferencial. Luego tenemos y es igual a 0, y por lo tanto y primo también es igual a 0, y por lo tanto y double prime también es 0. Así que nuevamente sustituiremos 0 por la segunda derivada de y también sustituiremos 0 por y. Y dado que 0 menos 0 es igual a 0, y es igual a 0, es una solución a la ecuación diferencial. Luego tenemos y es igual a seno x, y por lo tanto la primera derivada, o y prime, o x, es igual al coseno x, y por lo tanto la segunda derivada, que es una derivada de la derivada, sería igual a seno negativo x. Entonces, una vez más, subseno negativo x para nuestra segunda derivada, y sustituiremos seno x por y. Entonces tendríamos seno negativo x y luego menos seno x. Bueno, esto es igual a negativo 2 seno x, que no es igual a 0 y, por lo tanto, y es igual a seno x no es una solución a la ecuación diferencial. Luego tenemos y es igual a coseno negativo x, y por lo tanto la primera derivada de y prima es igual al opuesto de la derivada de coseno x, que sería lo contrario de seno negativo x, o simplemente seno x. Y por lo tanto, la segunda derivada de y sería la derivada de seno x, que es coseno x. Así que ahora sustituiremos el coseno x por nuestra segunda derivada, y el coseno negativo x por y. Entonces esto nos daría coseno x, y luego menos coseno negativo x, que se convierte en más coseno x, o 2 coseno x, que una vez más no es igual a 0, y por lo tanto y es igual a coseno negativo x no es una solución de nuestra ecuación diferencial. Y ahora nuestra última función es y es igual a 4 veces a la potencia de x negativo. Observe cómo, porque el exponente es x negativo, tendremos que realizar la regla de la cadena dada aquí en nuestra regla derivada. Entonces, la primera derivada, y prime, o x, es igual a 4 veces la derivada de a la potencia de x negativo, que debería ser e para la potencia de x negativo multiplicado por la derivada de x negativo, que es negativo 1. Entonces 4 veces e para la potencia de x negativo multiplicado por un negativo sería negativo 4 a la x negativa. Y, por lo tanto, la segunda derivada y doble prima es igual a negativa 4 veces la derivada de a la potencia de x negativa, que sería negativa 4 veces e a la negativa x veces negativa 1, o positivo 4 al negativo x. Así que ahora sustituiremos 4e por la x negativa para nuestra segunda función derivada, y 4e por la x negativa para y. Entonces tendríamos 4e para el negativo x menos 4e a la x negativa, que es igual a 0. Y por lo tanto y es igual a 4e para la x negativa es una solución a nuestra ecuación diferencial. Espero que hayas encontrado esto útil.